Yo digo, ¿quién será el invitado? ¿A quién están invitando? Pues no me quería dar vuelta porque no quería ver quién estaba detrás mío. Pero demasiada presentación, a ustedes le ponen a uno muchísimos nervios encima. Hasta que me di cuenta que dijo que era yo cuando dijo Argentina-Israel, entonces dije, me está hablando de mí. Bueno, ¿cómo están? De verdad para mí es un privilegio. ¿Dónde tengo el tiempo? ¿Cuánto tiempo tengo? No digan eso, a los de Israel no le digan eso porque entran en problemas. Yo creo que yo ya lo dije en alguna oportunidad cuando estuve por aquí. Es más, recuerdan que la última vez que estuve por aquí se nos cortó la luz. No sé si estuvieron ahí algunos de ustedes y dije, listo, se terminó y no, alguien puso unos teléfonos y sigue hablando, ¿no? A ustedes les gusta que hablemos, que compartamos. Pero no, de verdad, muchísimas gracias. No sé si el pastor Humberto estará ahí conectado. Hoy estuve hablando con él un ratito, así que bien agradecido a lo que él permite, que nosotros podamos estar aquí también con ustedes. Y gracias a Dios que ustedes también se hacen el tiempo, ¿no?, de poder venir hasta acá. Nosotros veníamos recién en el vehículo y yo lo dije todos estos días, desde el día jueves que estoy aquí. Todos estos días lo dije, ustedes tienen un tráfico terrible, se la pasan más arriba del vehículo que en la casa. No sé cómo le hacen de verdad, pero sí es estresante. Pero es una buena oportunidad de generar riquezas arriba de un vehículo, ustedes lo saben. Simplemente tienen que ser estratégicos. No sé lo que ustedes harán arriba de su vehículo, pero es oportunidad de generar. Así que bueno, ahí ustedes tendrán buenas estrategias para enseñarnos a nosotros. Nosotros no tenemos tanto tráfico, no tenemos tanto caos allí con los vehículos, pero sí, estos días para mí fueron bastantes así bien especiales en mucho tiempo de vehículo. Y agradecido también con ustedes, porque ustedes hacen ese esfuerzo de llegarse hasta aquí y imagino que después cuando vuelven, también vuelven y están complicados con el tráfico otra vez, ¿no? Entonces creo que por eso ustedes me dicen habla hasta que el tráfico se vaya, porque eso no va a cambiar. Así que bueno, de verdad para mí es un privilegio. Yo recuerdo que ustedes tuvieron hace unos días atrás el Congreso Prosperidad con Propósito. Por ahí estaba. ¿Cómo estuvo? ¿Estuvo bien? ¿Estuvo bueno? ¿Aprendieron algo? ¿Sí? ¿Comenzaron a practicar algunos tips que se les dieron? ¿Qué pasó? Me dijeron que estuvo bueno y no practicaron los tips. Miren, tienen que poner las cosas en práctica, ¿eh? Si no la ponemos en práctica no vamos a ver si se da resultado, porque el mensaje puede estar muy bueno, pero cuando lo pongo en práctica y no funciona, entonces el mensaje estuvo bueno, pero no fue práctico. ¿Me explico? Tienen que ustedes ponerlo en práctica para saber si de verdad da resultado lo que decimos, lo que nos toca compartir, lo que simplemente el Señor pone en nuestro corazón. Yo sé que yo tenía que compartir con ustedes en el Congreso y resulta ser que no sé si les comentaron, pero nosotros estuvimos en Egipto, nosotros salimos de Israel, pasamos para Egipto, estábamos con un grupo en Egipto. Y yo llevé todo mi material, tenía mi material, mis micrófonos, mi cámara, tenía todo para poder compartir con ustedes, hacer el Zoom. Una vez llegué al hotel, ahí habría oficina en el hotel y entonces compartía con ustedes a la distancia. Pero los soldados egipcios decidieron confiscar todo mi material porque decían que era como peligroso llevar ese material para ahí. Pero en realidad no sé si era tan peligroso porque dijeron que en realidad lo que ellos querían que nosotros, que le done yo el material al ejército de Egipto. Así que bueno, no le donamos nada, lo confiscamos, pagamos y lo vi recién el último día. Así que por eso no pude compartir con ustedes durante el tiempo, pero le dije ahí a Pastor, justamente voy a estar en marzo por allí, es decir, dentro de no muchos días yo también voy a estar en México, así que si quieres ahí coordinar algo físico, allí estaré. Y él dijo, claro que sí, entonces allí estamos. Y de hecho hasta le dudaba, ¿no? Porque dije, ¿será que lo harán físico? Porque yo sé que tienen el tiempo especial en el evento, pero no, aquí están ustedes y aquí estamos nosotros. Así que gracias por estar aquí. Y tengo algo, estos días estuve compartiendo mucho acerca de la importancia de la familia, acerca de la importancia del matrimonio. Sí. He visto, ¿esto está mal? ¿Ahora está mejor? Está igual. ¿Que espere un segundo o que siga? ¿Mejoró? ¿Sigo? ¿Sigo con este? Ok. Es más, o no mejor sin micrófono. O él tiene mejor voz que yo. Por eso canta. Uno canta y el otro habla.
Así funciona. Tenemos que saber cuáles son los roles que tenemos. No querer ponernos la ropa del otro porque no funciona. Eso fue parte del mensaje. Miren, estos días yo estuve compartiendo mucho acerca de uno de los temas que me pidieron que comparta durante el tiempo que iba a estar aquí, no ustedes, en otro sitio, es acerca de las familias, acerca de los matrimonios, de la vida matrimonial, acerca de la crianza de los niños y la importancia de la familia, cómo se perdieron los valores y cómo lamentablemente todo lo que tiene que ver con el concepto familiar se fue como alejando y entraron como conceptos modernos a ocupar los conceptos bíblicos que siempre tuvieron éxito. O sea, el concepto bíblico siempre nos enseña el modelo exitoso para tener un matrimonio de bendición, para tener una familia bendecida, y por consecuencia nosotros ya sabemos, todo lo demás será bendecido si comenzamos en casa, ¿no? Y yo había hecho como una especie de investigación del país de ustedes. Eso es bien importante cuando ustedes quieren emprender algo, cuando ustedes quieren hacer algo, necesitan hacer un mapeo del lugar. Nosotros en Israel siempre, cada vez que hacemos algo así, siempre hacemos un mapeo del territorio. Si vamos a abrir un negocio, a ver quién es la competencia más fuerte, por qué, qué es lo que hace de diferente, cómo nosotros podemos competirle a esa persona que hace cosas diferentes, cómo podemos entrarle con algo completamente diferente, si verdaderamente tenemos que estar en ese área o tenemos que irnos a otro área. Entonces hacemos un mapeo. Jesús era un excelente mapeador. Él como judío, él supo hacer un mapeo del territorio de la tierra de Israel. Dijo, aquí se concentra muchísima gente, aquí es donde yo tengo que compartir el evangelio y no hay atascos en el tráfico para llegar a aquel lugar, ¿no? Ahí es donde está toda la gente, ahí es donde yo le hablo y de ahí que cada uno salga para su lado. Entonces él era bien estratega, nos dejó ese ejemplo para que nosotros podamos aprender de él, también a ser estrategas. Pero lamentablemente a veces como que nosotros nos olvidamos y nos ponemos a renegar y nos golpeamos la cabeza y decimos, ¿por qué no funciona? ¿Por qué no me está saliendo? Y empezamos a pensar que no, en realidad no tenía que haberlo hecho y empezamos a bajar los brazos y empezamos a ver que al final otro tuvo una idea, le funcionó y decimos, pero si yo tuve esa idea antes, ¿no? ¿No les pasó a ustedes? ¿Por qué no si a mí se me ocurrió, yo lo pensé, yo lo tenía acá y alguien va y lo hace y tiene éxito? Y entonces uno dice, ¿pero por qué no lo hiciste? Y estuve orando, porque a veces nos tomamos mucho tiempo para orar. Y ahí hay situaciones en que no se requiere orar demasiado. A ver, no piensen que estoy loco, ¿sí? Yo oro, hablo con el Señor, pero a veces nosotros como que ponemos una excusa y oramos demasiado, cuando en realidad tenemos que actuar. Entonces simplemente actúa. Si Moisés se quedaba ahí frente al agua, con todos el pueblo detrás y con los egipcios, que le estaban poniendo muchísima presión, y si él decía, pongámonos a orar a ver lo que el Señor tiene, ¿qué iba a pasar? Posiblemente les iban a agarrar a todos. Pero él iba a estar diciendo, pero yo oré. Estuve orando, pero él actuó y al actuar el mar se abre. ¿Me explico? Entonces hay situaciones en donde nosotros tenemos que actuar y no necesariamente orar. Cuando digo que estuve investigando un poco acerca del país de ustedes y cómo está la situación aquí, entonces me encontré con muchísimas situaciones bien delicadas desde el punto de vista familiar. Se veía, por ejemplo, que los divorcios están en creciente, 34% de crecimiento. Se veía que la gran mayoría de las casas hoy en día es de una sola persona que es la que lleva adelante la familia y por lo general decía que era casi un poco más del 40% madres solteras que seguían adelante con sus hijos y con los niños. Hablaba acerca de que muchos de los niños están dejando los estudios por su situación financiera y se van a trabajar de una edad muy pequeña o a pedir en las calles. Yo no sé si ustedes ven eso, pero había un número bastante alto
de una situación, de una crisis que se estaba presentando y que se está presentando y que ustedes lo están viviendo, ustedes lo conocen muchísimo mejor que yo, pero empecé a investigar todo aquello y dije, ¿cómo puede ser posible, siendo México un país tan grande, que tiene tantas riquezas, que tiene petróleo, que tiene gas, que tiene agua? Y la respuesta de muchos de los que le preguntaba, ¿qué me decían? Y que creo que ustedes deben pensar exactamente lo mismo, pero ¿saben qué me voy a adelantar? Me van a decir el gobierno de corrupción que tenemos. ¿Sí? ¿Están de acuerdo con eso? Gobierno que fue atrás y atrás y atrás, y todos los gobiernos que tuvimos se quedaron con el dinero, ellos tienen las grandes empresas, se la pasan a la familia, todo el dinero se queda ahí y el pueblo no crece. Entonces yo comentaba que en el antiguo Israel también sucedía lo mismo. También un rey, ¿qué es un rey? Un rey es un rey, el dinero se queda en el reinado y al hijo es aquel que tiene el dinero y el otro es el que tiene el dinero. Pero el pueblo de Israel, el antiguo Israel, era un pueblo que no tenía casi necesidad de nada. El antiguo Israel, no solamente el rey tenía dinero, sino que también todos los ciudadanos. Entonces, si el rey estaba bien, quizás ustedes me dicen, pero aquel rey no era corrupto, ¿ok? Pero sí tenía situaciones y acciones que no estaban del todo en la línea de Dios. Por ejemplo, envió a matar a alguien para quedarse con la esposa. ¿Eso está bien? No está bien. Hizo bastantes cositas especiales y que decimos, ¿cómo puede ser posible? Está bien, quizás no le llamemos al término corrupción, pero obviamente no estaba dentro de la línea o de los lineamientos que Dios quería. Entonces, si eso no estaba dentro de los lineamientos que Dios quería, también él hacía otras cosas que no tenían nada que ver con los lineamientos de Dios. Por lo tanto, el pueblo podía haber recibido la consecuencia de un mal reinado. Pero sin embargo, el pueblo no tuvo una consecuencia de un mal reinado, quizás tuvo sí un mal reinado, pero no se quedó pensando, nuestro rey hace cosas malas, sino que ellos siguieron pensando y siguieron actuando y siguieron trabajando, y el antiguo Israel fue un pueblo que generaba muchísimos fondos. De tal punto era que generaba tantos fondos que dice que el pueblo de Israel, incluso hasta el mismísimo Salomón, dice que vino una señora desde muy lejos para saber cómo era que ellos le hacían, ¿no? ¿Cómo que ustedes le hacen? Y trajo muchas cosas. El pueblo de Israel tiene algunos secretos en cuanto al manejo financiero. Yo sé que quizás el tema que yo trate tenía que ver con el Congreso de Prosperidad con Propósito, quizás no tenía nada que ver con lo que vamos, o con lo que ustedes tenían pensado que iba a compartir, pero yo me sentí como una deuda con ustedes. Dije, no les di el tema que quería compartir, así que les voy a dar 4 puntos que creo que son importantes para todos y cada uno de nosotros, para que ustedes puedan de alguna manera tratar de hacer un intento de cambio de switch y que puedan volver a redirigir la dirección en donde quizás Dios les está poniendo, en donde ustedes deberían estar, y no estar culpando permanentemente al gobierno o a la nación o al presidente. Porque ¿saben qué? No va a cambiar. Se los puedo asegurar. Mañana va a venir otro cambio de otro presidente y va a ser quizás cosas iguales o peores. Entonces no esperen que la situación va a cambiar porque nosotros elegimos y ponemos un gobierno, porque así estamos desde muchísimos años. Entonces el gobierno no tiene nada que ver. ¿Sabe quién tiene que cambiar? Nosotros. Nosotros, ¿dónde comienza el cambio? No en el escenario, no en la congregación, no es el pastor el pastor tiene que empezar a traer mejores mensajes. El grupo de alabanza tiene que ponerse las pilas y adorar mejor. No, no son ellos. La situación tiene que cambiar en casa. Si la situación no cambia en casa, entonces nosotros no podemos exigir que sucedan cambios externos. Nosotros somos los encargados y los portadores de cambio. El Espíritu Santo, el Señor que vive dentro de nosotros, hace que cuando nosotros nos movemos, nosotros portamos algo diferente. Y donde estamos, cambiamos el ambiente porque hay algo completamente diferente. Pero la pregunta es si verdaderamente el que está dentro nosotros le liberamos o simplemente lo controlamos y decimos ahora no. Porque por timidez o por vergüenza o porque no, o porque está el compañero de trabajo o porque no quiero compartir. Entonces, si nosotros logramos tener esa libertad de verdaderamente podemos expresarnos tal cual como somos,
quiere decir que verdaderamente tenemos un encuentro con Él. Y al tener un encuentro con Él, entonces la expresión es libertad. Cuando nosotros no estamos de pleno completamente con Él, entonces estamos como detenidos y tratamos de manejar algunas situaciones y eso lo que hace es detenernos. ¿Me explico? Entonces hay que tratar de entender en qué situación nosotros nos encontramos para lograr crear una liberación de parte del Señor en nosotros y por consecuencia entonces va a haber un cambio en el sector. Pero desde el punto de vista financiero, yo no sé si ustedes saben, el Señor tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento nos dejó muchísimas enseñanzas acerca del mundo de las finanzas. Es más, yo siempre comento y siempre digo que se habló muchísimo más del dinero que del amor en las Escrituras. Y cuando yo digo eso, algunos me atacan. Me dicen, hey, ¿qué quieres decir entonces? ¿Que Dios es un interesado por el dinero? O sea, ¿que la Biblia es una interesada por el dinero? No, bajo ningún punto de vista. Simplemente es que el punto del manejo del dinero es tan importante que nos puede llegar a destruir. Es que no solamente nos puede llegar a destruir a nosotros, destruye matrimonios, destruye familias y destruye naciones. Nosotros decíamos estos días, es tan fácil destruir una nación, tan fácil destruir una nación es simplemente atacando una familia. Yo no sé si ustedes saben, bueno, obviamente saben, que tuvimos un ataque el 7 de octubre en Israel. Y aquel ataque, cuando se empezó a mostrar en el mundo, muchísima gente nos atacó a nosotros, a los de Israel, diciendo que lo que habíamos recibido fue un juicio de parte de Dios, porque muchos de los jóvenes israelíes estaban danzando y le estaban danzando a una estatua de un Buda que había por ahí. No sé si ustedes escucharon acerca de eso, ¿no? Y entonces nos dijeron, es un juicio de Dios para el pueblo de Israel. Y nosotros que estábamos allí decíamos, bajo ningún punto de vista. Ese evento que se hizo en Israel es un evento que se hace una vez al año en un país diferente. Es decir, ese evento rota en diferentes partes del mundo. Ese año le tocaba a Israel. Es más, ustedes saben que había muchos mexicanos que fueron para allá para ese evento. Entonces es un evento que se hace una vez al año. No fue Israel el que lo creó, simplemente eran organizadores internacionales, obviamente se cedió el lugar, obviamente fueron muchísimos israelíes, pero les puedo asegurar que muchísimas de las personas que murieron ese día no eran personas que estaban danzando, eran personas que fueron a vender sus productos, personas que hacían anillos, personas que hacían joyas, pusieron su stand, personas que iban a vender con su camión de comidas, no estaban celebrando ningún Buda. Simplemente fueron como para hacer lo que tenían que hacer. Había policías, había paramédicos, había gente de seguridad, pero muchísimos de ellos perdieron su vida ese mismísimo día. Entonces no fue un juicio de parte de Dios, porque si fuese un juicio de parte de Dios, yo creo que ustedes aquí tienen muchísimos estadios, ¿no? En donde permanentemente hay recitales. Y en donde permanentemente en esos recitales hay eventos que ustedes ni se quieren acercar a lo que ahí hacen, ¿no? Hay, no sé, cosas bien extrañas, adoran a cosas bien raras, y no es que Dios les esté enviando a ustedes un juicio porque esa gente está haciendo lo que está haciendo ahí. Es más, yo estoy totalmente seguro de que aquí hay muchísima gente que practica adoración al Buda, y en diferentes partes, y no es que Dios les esté enviando un juicio por eso. Entonces no tiene nada que ver con lo que el mundo interpretó. Yo les voy a explicar lo que sucedió en aquel punto. Ustedes saben que no fue la primera vez que Israel fue atacado. Israel fue atacado en un día de fiesta. Para el pueblo judío, ese 7 de octubre era un día festivo. Cada día festivo en Israel o cada tiempo de festividad en Israel, ¿saben qué es lo más importante? Número 1, poner a Dios en primer lugar. Y número 2, celebrarlo con la familia. Entonces, es la familia y Dios. ¿Qué es lo que quiere el enemigo específicamente? El enemigo primeramente quiere alejarnos de Dios. Y número 2, destruir nuestras familias. Él vino para robar, para hurtar y para hacer todo lo que sabe hacer. Él es un excelente estratega. Entonces, una manera que él tiene de poder destruir una nación es simplemente destruyendo familias. Si el enemigo logra destruir familias, entonces una nación es débil. Todos estos porcentajes que yo les di a ustedes de cómo está la situación de México,
quiere decir que el enemigo está ganando muchísimo terreno. Y si él está ganando muchísimo terreno, la consecuencia es que el país no pueda prosperar demasiado, porque un país necesita gente saludable, gente que esté bien, gente que piense bien, con gente que está preocupada, con gente que no puede salir adelante, con gente que está enferma. Tú no puedes salir adelante. Un país no puede salir adelante. Entonces, si tú atacas a esa gente, tu país se debilita. El enemigo sabe que esa es la estrategia para poder debilitar a Israel. Lo hizo durante muchísimo tiempo al pueblo de Israel. No es ni el primer ataque que tuvimos el 7 de octubre, ni será el último ataque que tuvimos. Si nos vamos un poquito más atrás en la historia, hubo un día que tuvimos un ataque, un día de Yom Kippur. ¿Qué es el Yom Kippur? El día de la expiación. Era un día en donde el pueblo pone a Dios en primer lugar, el día más santo o más importante del año para el pueblo judío. Y también, ¿qué es lo más importante? La familia. Entonces, el enemigo lo que quiso hacer ese famoso 7 de octubre fue destruir familias. ¿Y saben por qué nosotros lo sabemos? A mí me tocó a las 2 semanas después de aquel conflicto alistarme y entonces me tocó patrullar la parte de las fronteras y me tocó estar cerca de las fronteras de Gaza. Y cuando estuvimos llegando ahí cerca de las fronteras de Gaza, lo que me encontré fue con los generales que son los que van al frente. Y entonces cuando me reuní con ellos, ellos nos sentaron y nos explicaron cuál era la estrategia de estos enemigos de Israel, de cómo ellos querían atacar al pueblo. Y entonces resulta ser que nos mostraron como mapas, y en esos mapas los terroristas tenían como mapitas en sus mochilas, todos tenían exactamente mapas bastante similares, y en esos mapas figuraba lo siguiente: figuraba en esta calle, pónganle el nombre a la calle, hay la casa 1, en la casa 1 viven 4 personas. De esas 4 personas, 2 se van a las 12 del mediodía. Una se queda hasta las 8 de la noche y hay 3 perros. En la casa 2 también un reporte. En la casa 3 otro reporte. ¿Saben quién les daba ese reporte? ¿Cómo es que ellos sabían eso? Israel les daba el permiso a muchos ciudadanos palestinos de que puedan entrar a Israel a trabajar con un permiso. Y entonces eran jardineros, hacían trabajo de jardín y hacían trabajo de construcción. Sin saberlo, se transformaron en espías para los que estaban dentro del territorio de Gaza. Entonces ellos iban, veían, trabajaban en nuestros jardines, trabajaban en nuestras calles y nos estaban observando. Y entonces se regresaban allí y decían: este es el listado, aquí tenemos esta familia, otra familia y otra familia y otra familia. Entonces los terroristas, el trabajo de ellos era, sabían que no tenían un ejército, ustedes bien lo saben que ellos no tienen aeropuerto, no tienen aviones de guerra, no tienen helicópteros, no tienen tanques, no tienen portaaviones. Israel tiene todo eso. Israel es una nación muy rica desde el punto de vista militar. Entonces, ¿cómo puedes hacerle frente a una nación con tanta riqueza militar cuando tú no tienes nada? Entonces la estrategia era simple, es ataquemos su familia. Entonces la manera era, veamos dónde viven, veamos dónde están, entremos, les matamos o nos los llevamos hacia adentro. Secuestramos. Y entonces empezamos a negociar con el país. El país no va a poder hacer nada, necesita negociar con nosotros. Ahora, ¿qué es lo que pasó? ¿Y cuándo aparece este sitio de baile en escena, no? Es que justamente ese día 7 de octubre, cuando ellos salen, los terroristas salen al territorio de Israel para atacar a las familias, se encuentran con que justo un día anterior se organizó un evento. Ellos no sabían, ellos no fueron a atacar a ese evento, simplemente hubo un evento cerca. Y entonces, ¿qué dijeron? Alá nos lo entregó en nuestras manos. Y entonces el plan A que ellos tenían de atacar a las familias se debilitó porque se entretuvieron con todos aquellos jóvenes. Nosotros a veces decimos que lamentablemente murieron muchas vidas de jóvenes, pero hubiese sido muchísimo más difícil si ellos no hubiesen estado ahí. Porque el plan original era atacar, entrar, romper, destruir a las familias, pero se entretuvieron con estos jóvenes. Entonces nosotros no podemos decir que fue un juicio de Dios porque estaban adorando al Buda. Tampoco podemos decir que el Señor los envió ahí a propósito para detener una situación.
Lo que sí nosotros podemos percibir que el enemigo, de la manera que no puede atacar a Israel con toda la capacidad que podrían llegar a tener, era simple: ataquemos a la familia. Entonces, atacando a la familia, destruyen una nación. Entonces, la importancia hoy en día de poder recuperar nuevamente la importancia de la familia para poder ser personas de bendición, para poder tener éxito en el mundo de los negocios, para poder tener éxito con nuestros hijos en su futuro, para poder nuevamente darles dirección a ellos, necesitamos nuevamente volver a las Escrituras. Entonces, si nosotros no conocemos las Escrituras, no vamos a conocer las estrategias del enemigo. El enemigo, les puedo asegurar, siempre usa exactamente las mismas estrategias. Él sí es creativo, pero siempre se está copiando de las estrategias del pasado. Entonces, para nosotros es fácil darnos cuenta cuándo él va a atacar y cómo va a atacar y cómo lo va a hacer, porque usa exactamente lo mismo. Entonces, su creatividad no es renovable. La creatividad de Dios sí. La de él está limitada, la de Dios es ilimitada. Y nosotros la que recibimos es la de Dios. Por lo tanto, nosotros somos personas que recibimos permanentemente creatividad y permanentemente, ¿qué nos dice las Escrituras? Renovaos nuestra manera de pensar, ¿no? Y que estamos con Él permanentemente, todos los días su misericordia es nueva. Quiere decir que siempre nos está dando una nueva oportunidad de hacer las cosas o nuevas o diferentes, pero no iguales. Si nosotros hacemos mañana lo mismo que hicimos ayer, no vamos a avanzar demasiado. Vamos a quedarnos en un modo estático, en donde vamos a estar ahí completamente detenidos. Entonces necesitamos estar estáticamente en movimiento. Si no estamos en movimiento, entonces no va a funcionar. Punto número 1. Una de las cosas que el antiguo Israel, no sé si hay, ¿tienen agua? Un vasito con agua, porfa. El antiguo Israel, cuando yo digo que el rey, él reinaba y no reinaba conforme el Señor determinaba que tenía que reinar, el pueblo no se debilitaba. Entonces no es que el pueblo dependía específicamente del rey, sino que el pueblo dependía directamente de Dios. ¿Por qué? Porque el pueblo conocía las leyes y los estatutos que Dios le había dado a sus antepasados, es decir, a Moisés. Moisés, cuando se subió al monte Sinaí, él recibió órdenes específicas de parte de Dios. Y cuando iban a entrar a la tierra prometida, que finalmente Josué fue quien termina entrando a la tierra prometida, él ya había entendido que los estatutos y los órdenes que Dios le había dado en el monte Sinaí eran los que tenía que volver a repetir Josué cuando entrara en la tierra prometida. Y nosotros, cuando leemos la Escritura en el libro de Josué, nos damos cuenta que cuando él entra a la tierra prometida, ¿qué él hace? Él reúne a todo el pueblo y vuelve a repetir los estatutos que le dieron en su antepasado. Entonces es una formación constante que el pueblo judío recibe y no es repetitivo. Para nosotros no es algo que se repite. Parecería ser que se repite, pero no es. Para nosotros no es sentirlo repetición. Por ejemplo, le voy a dar un ejemplo. Nosotros cada año celebramos una festividad que se llama la festividad del Pesaj. Y en un momento dado, en el libro de Éxodo, nos dice que los niños nos preguntan, ¿cuál es este rito que nosotros celebramos? Y entonces dice, le responderás de esta manera. Esto lo hacemos porque el Señor nos liberó con brazo extendido y con mano fuerte de la esclavitud de Egipto. Y lo dirás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Y lo repetirás de manera perpetua. Entonces, para nosotros no es una repetición, es simplemente algo que el Señor determinó que es lo que tenemos que hacer. Es el menú, ¿sí? Es el menú. Para hacer un pastel necesitas esto. Entonces el Señor nos deja el menú escrito. Cuando Él nos deja ese menú escrito, absolutamente todos, nosotros no necesitamos la palabra del rey para que nos diga cómo nos tiene que ir bien. El rey nos tiene que liderar, el rey nos tiene que guiar, pero nosotros sabemos que el rey no tiene la última palabra, nosotros sabemos que la palabra la tiene Dios. ¿Qué les quiero decir con esto? Que su gobernación no tiene la última palabra y nosotros nos podemos enojar o no enojar con las leyes que se crean o no se crean,
pero nosotros tenemos que movernos bajo las leyes de Dios. La Biblia nos dice que posiblemente seamos puestos ante autoridades y a causa del Evangelio, quizás vamos a ser sentenciados y castigados, pero que bienaventurados, nos dice las Escrituras, ¿no? Cuando seas perseguido, cuando seas... Y uno dice, ¿pero cómo? ¿Sí? Bienaventurado, porque son exactamente las leyes de Dios. Para la ley natural, la ley de Dios es inentendible. Entonces, naturalmente, se empiezan a crear cosas que pueden ser como acomodadas a nuestra naturaleza humana, porque naturalmente nosotros queremos cosas que sean agradables. A nosotros no nos gusta lo desagradable, no nos gusta el sufrimiento, no estamos creados para sufrir. Pero en el sufrimiento también entendemos que somos procesados. Entonces, cada proceso es bien importante y que nosotros vamos a celebrar estando en un proceso, porque quiere decir que cuando salgamos de ese proceso vamos a servir muchísimo más de que cuando entramos, ¿sí? Pero a veces nosotros nos quejamos mucho de los procesos y el pueblo de Israel entendía que no dependía de las palabras del rey. El pueblo de Israel entendía que dependía de lo que estaba escrito. ¿Me explico? Entonces, desde el punto de vista financiero, el pueblo judío hasta el día de hoy, recordemos que el pueblo judío fue expulsado en el año 73, aproximadamente después de Jesús, de su tierra. Fue desarraigado de su tierra por completo y le estuvo dando casi 2000 años vueltas en diferentes partes del mundo, lo que nosotros llamamos, a eso le llamamos diáspora, los judíos que no viven dentro del territorio de Israel, sino que están fuera. De hecho, ustedes aquí tienen una comunidad judía, bueno, por acá la tienen cerca, ¿no? Se les mudó para acá. Nosotros recién veníamos en el vehículo y yo veía que había ahí como candelabros, Hanukkah, y vimos uno que decía café kosher, algo así. Y dije, claro, y vimos como dos que estaban paraditos en el camino, y ustedes los tienen acá. Ellos, sepan que ellos, para nosotros, ellos son la diáspora. Son los que tienen que estar en su tierra. Por el momento ellos están invadiendo la tierra de ustedes. Y a ellos les gusta invadir la tierra de ustedes. ¿Saben por qué? Porque es fácil hacer dinero. Y ustedes dicen, ¿por qué es fácil para los judíos hacer dinero? ¿No? ¿No les parece? Siempre dicen, los judíos tienen dinero. Viven en los lugares caros, tienen los autos costosos, tienen sus tiendas. No sabemos cómo le hacen, pero tienen dinero. Ahora yo pregunto, ¿viven lejos de donde ustedes viven? ¿Tienen un presidente diferente al presidente que ustedes tienen? ¿Tienen leyes diferentes a las que tienen? ¿Saben cuál es la diferencia? Tienen órdenes y estatutos determinados por Dios. Y simplemente van conforme la receta bíblica. Y estén donde estén, van a tener éxito porque van según la receta bíblica. No es porque tienen algo, la varita mágica, o que le oran a alguien diferente al que nosotros... ¿Saben que le oran exactamente al mismo que nosotros le oramos? Es más, no le oran al completo. Y así sin orar al completo, porque todavía no reconocen a Jesús como su Salvador. Sin orar, con el entendimiento revelado por el Espíritu Santo, aún así tienen resultados. Y hay muchísimos que lamentablemente dentro de la comunidad cristiana, ¿qué hacen? Ellos tienen éxito, entonces esto de Jesús, esto de los cristianos, esto de los evangélicos, no más. Hagámonos como ellos. Y empiezan a copiarlos. Yo no sé si pasa eso por aquí, pero empiezan a copiarlos para decir, a ver si de esta forma tenemos resultados exitosos, ¿no? Y que no es eso. No se trata de eso. Simplemente se trata de seguir el mismísimo protocolo que ellos siguen desde tiempos de antaños. A nosotros desde pequeñitos nos educan y nos enseñan cómo respetar los estatutos y los mandamientos de Dios. Entonces, a veces nosotros, ¿qué hacemos? Les ponemos como debates en cuanto a lo doctrinal y decimos, no, ellos están bajo la ley y nosotros bajo la gracia. Pero parece ser que estar bajo la ley tiene éxito y estar bajo la gracia no. Que en realidad estamos viendo con anteojos diferentes. A veces yo digo, hay gente que se pone esos cascos de soldador, ¿no?
y que no pueden andar, no pueden ver, lamentablemente. Y que no se trata de que si yo agarro o opto por la ley, me va a ir mejor y dejando la gracia, bajo ningún punto de vista. Tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, ambos son palabras de Dios. Ambos tienen exactamente el mismo peso espiritual. Pero la única diferencia que el pueblo judío tiene es que solamente se basa en una receta. Punto número 1. Para que ellos tengan éxito en el mundo financiero, ellos entienden algo. Lo que entienden es que Dios es el dueño absolutamente de todo lo que vemos y de todo lo que dejamos de ver. Pero ¿saben qué? En el entendimiento de que Dios es el dueño de todo, nosotros somos sus administradores. Ahora, parecería que suena simple, ¿no? Pero en la mentalidad hebrea, eso es como un mandato determinante. Nosotros sabemos que absolutamente todo lo que nosotros recibimos le pertenece a Él y es de Él. Y nosotros simplemente tenemos que ser buenos administradores. Yo decía ayer, o no recuerdo cuándo, antes de ayer, que el pueblo judío tiene mucho dinero, ¿sí? Generalmente, no todos tampoco, pero generalmente tienen mucho dinero. Pero hay también un común denominador que tienen casi todos y es que, ¿sí? ¿Eso pasa también acá? Que dicen ellos, no, comen el huevo para no romper la cáscara, ¿no? Es que saben que ellos no es que son así, son administradores. Entonces, como buenos administradores, ellos saben cuándo es necesidad de romper el huevo. No se despilfarra el dinero. Ellos no agarran el salario y salen corriendo a comprarse Nike, Adidas o la camiseta del momento o mañana sale el iPhone y ya hay una fila de gente ahí. Ustedes los ven a ellos y no tienen el teléfono último modelo. Es más, ¿saben que en Israel muchísimos de ellos tienen teléfonos de estos con botoncitos? ¿Se acuerdan de aquellos, los primeros Ericsson o Motorola? Tienen aquello, ni siquiera tienen pantalla. ¿Por qué? Porque son administradores del dinero que Dios les da. Entonces, si tú entiendes que eres un administrador del dinero que Dios te da, entonces empiezas a entender un concepto completamente diferente que te dice, por ejemplo, si Dios a mí me da para vivir este mes, yo preguntaba cuáles eran los números de ustedes, pero a ver, digamos que ustedes ganan 20,000 pesos al mes, ¿sí? Más o menos. 50,000 pesos al mes, me quedé corto con 20,000. Ganan ustedes 50,000 pesos al mes y ustedes tienen una cantidad de gastos que quizás puede superar esos 50,000. Pero cuando agarran esos 50,000, generalmente lo que hacen algunos es, recibimos el dinerito, vámonos a un restaurante, o vámonos a comprar algo nuevo, o cambiemos la cocina, o cambiemos el televisor, o cambiemos tal cosa, o hagamos algo diferente, ¿no? Y entonces no estamos pensando administrativamente, simplemente estamos viviendo el momento, pero no estamos administrando para el siguiente. Cuando nosotros estamos recibiendo el dinero, no es que lo tenemos que empezar a cubrir, ya tendríamos que haber tenido todo cubierto el próximo mes por adelantado. Generalmente nosotros, ¿saben cómo vivimos nosotros en el pueblo judío? Nosotros vivimos como con una proyección de 9 meses adelante. Lo que quiere decir que si yo este mes no recibo dinero o no tengo un ingreso, yo sé que por 9 meses siguientes voy a seguir viviendo sin salario, porque fui un buen administrador en el pasado. Ahora, obviamente, si veo que me pasa un mes, no estoy teniendo, un segundo mes y no estoy teniendo, algo voy a tener que hacer porque tengo que estirar esos 9 meses y tratar de llegar a 11 meses, hasta que empiece nuevamente a producir. Entonces, la importancia de ser buenos administradores es absolutamente para todos y cada uno de nosotros. Yo comentaba que en algunos sitios se ha cambiado el concepto de bendición o maldición desde el punto de vista financiero.
Quiere decir que si a ti te va bien en tu finanzas, si a ti te va bien en tu empresa, si a ti te va bien en tus negocios, si no te falta ningún tipo de dinero y estás prosperando y andas en un carrito bueno, Dios te está bendiciendo. Y si no tienes un buen carro, si no tienes un buen negocio, si no te sale ningún tipo de cosa, entonces no eres un bendecido. Quiere decir que estás haciendo las cosas mal y Dios no te está probando. Pero ¿saben qué? No es así. El Señor siempre quiere que seamos bendecidos. Pero Él no es culpable de nuestro mal uso administrativo. La administración es simplemente matemática, es 1 más 1 es 2. Si nosotros sacamos más de lo que ingresamos, obviamente estamos en problemas y Dios no tiene la culpa. ¿Me explico? Entonces no quiere decir que Dios me está maldiciendo porque no me está yendo bien financieramente. Simplemente no estás haciendo bien tus matemáticas. Detente, siéntate, agarra un cuaderno y haz bien tus matemáticas. Si no sabes hacerlo, busca ayuda a alguien que te pueda ayudar con tus números. Porque si no, tus números se van a ir en rojo, en peor, en peor, en peor, en peor. El pueblo judío hace eso. El pueblo judío se ayuda. El pueblo judío es una comunidad, parecería ser cerrada, pero es una comunidad de redes. Redes. Nosotros le llamamos reshet. Entonces, ¿qué hacemos con eso? Con redes, conectamos uno con el otro. Entonces, siempre estamos sabiendo o somos estrategas de oportunidades. Y buscamos oportunidades. Nuestros niños todos los días, viernes en la tarde, nosotros tenemos lo que le llamamos nuestro tiempo del Shabbat, el día de reposo. Y todos los días, todos aquellos viernes nos sentamos en la casa y generalmente siempre cuando están los niños más pequeñitos, a los más pequeñitos es a los que más se le presta atención. Lamentablemente hay muchísimas casas cristianas que a los más pequeñitos no se le presta mucha atención. Cuando hay reuniones familiares, ¿qué hacen en algunos? Toma el teléfono, vete con la Play. Ahora estamos hablando los adultos. Es un grave error, se los puedo asegurar. Porque les estamos robando a ellos identidad. No les estamos formando. No les estamos permitiendo formación. Al contrario, tenemos que integrarlos. Tenemos que integrarlos y tenemos que hacerles preguntas como que si fuesen adultos. Nosotros les preguntamos, ¿cuál es el negocio que estás pensando en el futuro? ¿O cómo te ves manejando una empresa en el futuro? ¿Y cuántos años tienen? 7, 8. Pero ya les vamos creando algo en su mente que comienzan a trabajar y actuar. Yo decía, mi hijo, el más pequeño de la casa, él tiene 16 años y él es un corredor de banca. Sabe manejar el mundo financiero desde su ordenador. Y entonces, ahora hace unos días que le faltaba unos puntos porque necesitaba que ya le iban a empezar a pagar y necesitaba que, no pagan, ustedes saben, si no es adulto, mayor de 18 años. Y entonces me decía a mí, necesito que me pases ya los pasaportes o el papel tuyo porque va a entrar dinero en tu cuenta porque me están pagando de tal inversión que hice en tal movimiento. Entonces yo le hice una pregunta el otro día y le preguntaba, decime, ¿cómo está esto de la criptomoneda y del dinero 16 años tiene, del dinero de la moneda de Donald Trump? Y entonces él me dice, no, papá, esa no conviene. Conviene la moneda de Melania, que es la esposa del Donald, ¿no? Pero no de Donald. Y entonces le pregunto, ¿pero por qué? Y él me dice que Donald hace, pero después se arrepiente. Y entonces su moneda cae muy rápido. La de ella no, la de ella es balanceada. Entonces en ella sí puedes invertir y tenés la oportunidad de mañana quizás ganar, pero con él no. Invertiste hoy y estás con el dolor de cabeza porque en media hora cambió todo su mercado. Y entonces es un problema. Yo hoy estaba viendo que ustedes tienen ahí como todo el tiempo les están hablando de Nasdaq, de cómo va la bolsa de valores de los Estados Unidos, de New York, como que a ustedes les interesa mucho eso, ¿no? Veía hoy en el hotel las pantallas y todo aquello, les interesa mucho cómo funciona el mundo financiero. Y dije, buenísimo que les interese muchísimo, pero no entiendo por qué están batallando tanto con el dinero. Entonces tendrían que ser unos expertos y enseñarnos a nosotros. Pero creo que una de las claves, y principalmente nosotros debemos entender, como entiende el pueblo judío, que Dios es el dueño de todo y nosotros somos los administradores. Salmos capítulo 24, verso 1, dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Hay una parábola que el Señor Jesús también habló acerca del mundo financiero.
En el libro de, si quieren vayamos al libro de Mateo. Mateo capítulo 25. Lo voy a buscar aquí porque allá no me fue. Mateo 25, desde el verso 14 en adelante. Dice lo siguiente: porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos y otros 2, a otro 1, a cada uno conforme su capacidad. Y luego se fue lejos el que había recibido 5 talentos, fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2, pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero a su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, y sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque el que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Cuando nosotros leemos esta parábola, ustedes saben que generalmente cuando Jesús enseñaba en parábolas, Él enseñaba para que un tipo de persona entienda y otro tipo de persona se quede sin entendimiento. Para poder entender lo que Jesús aquí estaba haciendo, generalmente nosotros cuando leemos esto y leemos en el concepto del Nuevo Testamento sin entender la situación que estaba sucediendo en el Israel de hace 2000 años atrás, nos podemos quedar sin entendimiento y agarrar esta parte de las Escrituras y llevarla para el lado de que generalmente la mayoría de las personas con las que he compartido me dicen que eso lo toman con que si soy un buen creyente y hago frutos y me porto bien, entonces me dice: entra al gozo de tu Señor, como que he tenido la vida eterna, ¿no? Generalmente esa es la interpretación que uno se le da. Y cuando el Señor te da algo o te da la salvación y finalmente no estás cuidando y todo lo demás, entonces te lo quita. Esa es la interpretación que muchísimos tienen. Y cuando yo entiendo esto, digo que está bien si el Señor Jesús se había quedado sin finanzas. No tenía rey, no tenía sacerdote, no tenía profetas. Y había entrado un periodo que nosotros le conocemos como 400 años de silencio en las Escrituras desde Malaquías a Mateo. Y lo que sucedió, que entraron diferentes teorías que empezaron a seducir al pueblo de Israel porque el pueblo de Israel no podía escuchar la voz de Dios. Y al no tener dirigencia, al no tener compañerismo, al no tener guianza, ellos empezaron a mezclarse con los internacionales que habían llegado, que eran griegos. Y aquellos griegos empezaron a traer sus propias idolatrías. Pusieron una estatua de Zeus, pusieron a Afrodita y diferentes estatuas allí en el lugar donde estaba el templo, donde estaba la casa de Dios. Incluso nosotros sabemos que ese fue un periodo, hubo un Antíoco Epifanes que se llamaba en aquel entonces, que comenzó a hacer como obligaciones al pueblo judío, incluso para que coma cerdo. Entonces el pueblo judío se debilitó financieramente. No era aquel pueblo del pasado que era rico, que todo lo que tocaba florecía. Entonces Jesús
de alguna manera, Él le está diciendo a los judíos y le está recordando en parábola lo que su buen Señor le había enseñado y lo que ellos tenían que producir. Entonces Jesús aquí está enseñando netamente finanzas. No está hablando de otra cosa que no sea finanzas. Entonces él ahí está, aquí Jesús, cuando está hablando de esta parábola, está dando un curso financiero a sus discípulos. Y entonces él les está diciendo, hey, había un hombre que dio esto. Y entonces, ¿qué hizo? Uno salió y lo prosperó y lo duplicó. Y fíjense que la gran mayoría de ellos, los primeros, lo que hicieron fue duplicar. Al que le dio 5 hizo 5, al que le dio 2 hizo 2, pero al que le dio 1, ¿qué hizo? Lo guardó. No lo produjo, pero no lo despilfarró. ¿Se dieron cuenta? ¿Por qué no lo despilfarró? Él sabía que no sabía producir. Los demás sabían que iban a producir, pero el que ya sabía que no iba a producir, que no iba a poder hacer dinero con eso, si sé que no lo voy a ganar, sé que no voy a tener éxito, por lo menos me lo disfruto, ¿no? ¿No? ¿No pensamos nosotros eso así en la cultura? No, acá México no piensa así, pero hay otros países que dicen, sí, a ver, si no me está yendo bien, ¿para qué voy a andar sufriendo tanto? Por lo menos en vida me tengo que alegrar. ¿Cómo se dicen? Los gustos se dan en vida, ¿no? Sí, de todas maneras va a venir y me va a retar porque no produzca nada. Por lo menos me la voy a disfrutar. Pero él no lo despilfarró. ¿Saben por qué no lo despilfarró? Porque no era su cultura. En su cultura no entraba el ser un mal administrador. En su cultura, despilfarrar es ser un mal administrador. Entonces él dijo, yo sé que no soy uno que va a reproducir, pero sí soy un buen administrador. Ahora, ¿cuál fue la interpretación de él como buen administrador? No lo voy a gastar, lo voy a guardar. Para el tiempo de crisis, pero lo voy a guardar. Pero ¿cuál fue el enojo? El enojo fue que no lo produciste, no que lo guardaste. Entonces quiere decir que si yo lo guardo, tampoco está bien. Lo que el Señor quiere es que nosotros reproduzcamos lo que tenemos. Y entonces, si nosotros simplemente lo guardamos por temor a no generar, ¿qué nos dice? Que se lo quita y se lo da a otro. Porque no hemos sido buenos administradores. Creyendo que fuimos buenos administradores, no hemos producido. Y entonces te lo quita y se lo da a otro. Entonces es bien importante entender que un administrador necesita producir, no guardar, no mantener. Necesitas, sí o sí, producir. Y es simple. ¿Saben cómo va a ser simple? Sí, es simple. Cuando tú entiendes que lo que estás administrando no te pertenece y le pertenece a Él, tienes muchísimo más temor. A ver, si yo vengo ahora y les reparto a ustedes, a cada uno de ustedes les doy $1000 y les digo, en 2 semanas yo vengo a visitarles, ¿ok? Y ustedes me lo tienen que reproducir a esos $1000. Pero ¿saben qué? Yo les voy a decir que si ustedes lo reproducen, les voy a dar mucho más. ¿No es un incentivo para ustedes? Van a empezar a correr a ver en dónde puedo producir porque me van a dar más, porque si gané 1000 voy a ganar otros 2000 y me van a dar 2000 más y te vas a transformar en un hiperproductivo. Pero si yo vengo y con los 1000 me devolvés los 1000 y decís, no, porque gracias, yo lo que necesito es que el dinero se mueva. Entonces tú no lo sabes mover, tú cuánto generaste es 8000, te lo doy a ti. Entonces eso es lo que quiere un empresario. Jesús era alguien que sabía mover gente. Jesús necesitaba que haya dinero en sus cuentas. Ustedes saben que Jesús necesitaba que haya dinero en sus cuentas. Ellos tenían viajes, ellos tenían gastos, ellos tenían que alojarse en lugares en donde no eran sus casas. No era todo gratuito. Venga, Señor, quédese por aquí. Había que pagar.
Había que pagar impuestos desde donde se movían. Caminaban 6 días de un lugar a otro lugar. Había puestos romanos que los puestos romanos le decían, para pasar por aquí hay que pagar el peaje. ¿Tienen dinero? Si no, péguense la vuelta. Entonces Jesús sabía cómo se movía el mundo de las finanzas. Nosotros creemos que no, Él sacaba el dinero del árbol. ¿Saben qué? Había mujeres que le mantenían el ministerio a Jesús. Y saben que esas mujeres entendían un segundo principio que tenemos como principio número 1 en el pueblo hebreo, que debería ser el segundo punto, debería ser punto 1, pero el punto 1 nosotros no lo ponemos como punto 1 cuando hablamos del pueblo judío, porque sabemos que por decantación todo judío sabe que los bienes le pertenecen a Dios y nosotros somos administradores. Pero a los cristianos debemos recordárselo, que le pertenece a Dios. Por lo tanto, el punto número 1 del pueblo judío se transforma en el punto número 2 del pueblo cristiano. ¿Saben cuál es el punto número 2? Zdaká le llamamos nosotros. Zdaká quiere decir dar. Para el pueblo judío el punto número 1 es dar, porque el otro punto no existe. El punto de que Dios es el dueño de todo y nosotros somos sus administradores, para nosotros es decantación. Pero el punto número 1 es dar. Debemos ser dadivosos. Yo comentaba ayer en donde estaba que si nosotros no damos, no podemos recibir. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros damos? Si yo doy, eso que doy lo pierdo, ¿no? O si ya no lo tengo más, me quedé sin eso. ¿Sí o no? Ahora, para nosotros, para la mentalidad del pueblo hebreo, no es lo perdí, no es me quedé sin eso, es estoy haciendo espacio para algo que va a venir. Si yo no hago ese espacio, entonces, ¿qué estoy haciendo? Guardando, porque tuve temor, porque no supe producir. Entonces, para nosotros el dar es producir. Parece raro, ¿no? ¿Cómo vas a producir si estás dando? Si estás quitando algo que ya tenías, que no te genera una producción. Sí genera una producción, porque genera algo en nuestra manera de actuar y en nuestra manera de movernos que se va de lo natural humano. Y entonces nosotros sabemos que si nosotros damos, por consecuencia, Él nos va a dar una nueva oportunidad para poder volver a ingresar algo. Y conforme nosotros demos más, vamos a tener más espacio para dar. ¿Saben con cuánto vivimos? Generalmente nosotros tratamos de apuntar a vivir con el 50% de lo que ingresa solamente. Y entonces que lo demás sea, si es posible, inversión, dar, crecer, o sea, repartir ese otro 50%. Pero yo conozco muchísima gente del pueblo judío que vive con un 20% y da el 80%. Y dice, yo quiero ser como aquellos, ¿no? O dice, si yo soy como ellos, entonces me quedo sin dinero, porque no somos buenos administradores. Entonces, si nosotros somos buenos administradores, les puedo asegurar que simplemente pueden vivir con un 20% y dar el 80%. En el libro de Proverbios, capítulo 11, verso 25, dice, el alma generosa será prosperada y el que saciare también será saciado. Así que la importancia del dar es algo que genera, es una llave que genera algo completamente especial y diferente. Punto número 3, para nosotros, para el pueblo hebreo, la cultura del trabajo es generar la productividad. Para nosotros, cuando yo dije en un momento que no todo es orar, sino que es actuar, lo que quise decir con eso, y generalmente nosotros nos basamos en que nosotros no tenemos que estar orando para que me venga el trabajo que siempre he soñado. Simplemente tenemos que actuar. A veces nosotros estamos orando mucho y vamos a las entrevistas, pero no es el trabajo que yo quería. ¿Sabe qué? No es voy a seguir orando para que el Señor me dé otra chance, pero no se trata de eso. El trabajo es productividad.
La Biblia nos dice, incluso también en el libro de Proverbios, capítulo 22, verso 29, ¿has visto hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes él estará. Y en el Proverbios 10:4 dice, la pereza lleva a la pobreza. Entonces, si tú no actúas, si tú no trabajas, entonces no vas a recibir nada a cambio. Punto número 4 es la importancia de poder manejar las finanzas. Proverbios capítulo 21, verso 20. Tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, mas el hombre insensato todo lo disipa. Generalmente, la pregunta es, o podría llegar a ser, ¿cómo nosotros como creyentes, que no se nos ha enseñado todos estos quizás puntos o claves o llaves, cómo las podríamos llegar a aplicar? Y como les dije, es bien simple. Miren, yo les voy a dar una clave que creo que ya se la había dado antes, pero una de las claves para el éxito en el mundo de la prosperidad financiera es agarrar el libro de Proverbios. Número 1, lo primero que comienza que dice, el principio de la sabiduría es... ¿Qué dije antes? Nosotros sabemos que absolutamente todo le pertenece al Señor y por consecuencia somos sus administradores. Entonces ahí tú te vas a dar cuenta que cuando salgas a comprar algo, yo decía estos días, yo para llegar aquí me tomé un avión de El Al que sale desde Tel Aviv, me llevó hasta Holanda y en Holanda subí en la compañía aérea de ustedes, Aeroméxico. Y mientras estoy en El Al a nosotros nos trata bien lindo, nos trata bien y nos entrega un papel así blanco con algunas letras negras en donde esto va a ser así, su viaje va a ser de esta manera, esto le vamos a dar de comer, en tal horario les vamos a prender las luces o despertarles, que tengan buen vuelo. Así funciona, sin demasiada cosa, ¿no? Cuando me subo al avión de ustedes, a Aeroméxico, entonces, número 1, me encuentro con que tenía ahí las cositas, un folleto en el asiento de publicidad. Y yo soy un viajero que vengo de afuera, ¿no? Pero las publicidades ahí estaban, no sé qué, diferentes publicidades. Y vieron que está la pantalla, ¿no? La pantalla empieza en un momento y entonces empezó el capitán. Vamos a tener un viaje de tantas horas, la temperatura tanto, terminó él de hablar, publicidad en la pantalla. Y la publicidad era de autos que ustedes tienen acá. Compre este auto porque si compra este auto usted no va a estar en atascos. Cosas raras, ¿no? Le están vendiendo a ustedes cosas raras. Entonces fue todo el viaje pura publicidad, pura publicidad. Tenga esto, venían las azafatas y nos daban como un papelito de un bonus para no sé qué. Entonces todo el tiempo era pura publicidad. Entonces ustedes tienen un ataque en donde les generan a ustedes ser consumistas. Y entonces es difícil ser administrativo o administrar los bienes del Señor en un país en donde es consumista, pero que no es imposible. Cuando yo llego al aeropuerto y veo el ataque de pantallas que tienen ustedes ahí, y cuando comienzo a bajar y empezamos a andar, veo pantallas, letreros por todos lados. Ustedes quizás no se dan cuenta, nosotros que venimos de otra parte del mundo, en donde no funciona tanto eso, entonces no nos damos cuenta porque no tenemos la necesidad. A ver, es difícil venderle a algún judío. ¿Qué necesidad nos van a poner a nosotros? ¿Cómo van a venderle algo a un judío? Si el judío todo lo piensa, si él es un administrador. Simplemente podés venderle algo que le va a mejorar su negocio, o algo que le va a generar mayor ingreso, o algo que le va a traer una nueva inversión. Pero no le vas a vender un auto porque a él se le antoja salir del atasco. No se lo vas a vender. Pero si tú eres un buen administrador, entonces toda aquella publicidad no te va a afectar. Que hagan todas las publicidades que hagan. Ellos estarán invirtiendo su dinero. Pero tú sabes que a ti no te va a afectar tu bolsillo. Entonces nosotros tenemos un secretito simple, que cada vez que vamos a comprar algo, entonces nuestra pregunta es, ¿lo quiero o lo necesito? Siempre.
Así sea algo pequeño. ¿Lo quiero o lo necesito? Entonces, si tu respuesta es, ¿lo quieres? Entonces no lo compres. Administra tu dinero. Pero si tu respuesta es lo necesito, ¿sabes qué? No lo compres de una. Piénsalo 2 veces. Porque posiblemente no lo necesites tan urgente. Entonces vete a casa. Si puedes seguir siguiendo sin eso, entonces continúa. Si no, entonces sí, cómpralo. Generalmente nosotros cuando hacemos las compras es porque ya lo tenemos planificado de antemano, porque ya tenemos un dinero específicamente para eso. Y vamos y decimos, no, porque tengo que hacer esta compra, no porque me dejaron tal cosa, no porque me dijeron. Entonces tenemos el dinero para eso. Pero no es que hacemos una compra compulsiva porque la estrategia de marketing me convenció. No, porque somos buenos administrativos de los bienes de Dios. Entonces yo creo que todos y cada uno de nosotros tenemos exactamente las mismas cualidades. La Biblia a mí me enseña que todas las bendiciones que fueron para Israel, también ustedes las alcanzan por medio de Jesús como su Salvador. Es decir, que todo lo que el Señor le dijo, te bendeciré, te daré, haré contigo una gran nación y serás en ti bendita todas las naciones de la tierra, saben que ustedes también. Es decir, ustedes lo arrebatan porque creen en Jesús. Y entonces por creer en Jesús, la Biblia nos dice que alcanzan las mismas bendiciones de Abraham, que le fueron dadas a Abraham. Entonces simplemente es un cambio de un switch, no se trata de ninguna cosa rara, no se trata de me voy a encerrar a ayunar, me voy a leer toda la Biblia, me voy a comprometer con esto, voy a estar orando, 20 minutos en lugar de 5. No, no es eso. Es simplemente ser un buen administrador de los bienes de Dios. Ponedme a prueba, dice el libro de Malaquías. Probadme en esto. Yo no sé si usted alguna vez lo probó a Dios, pero yo le reto a usted a que lo pruebe. ¿Y sabe qué? Cuando salgamos de acá, vaya a casa, siéntese con un cuaderno, no sé si hoy o mañana, y entonces se anote cuánto usted tiene de ingreso. Y comience lentamente a escribir al ladito, una columna al lado, cuánto tiene de egreso. Y usted se va a dar cuenta que tiene muchos egresos que son egresos innecesarios, que no los necesita. Y que si usted los quita, entonces su ingreso va a empezar a producir. Otra de las cosas que nosotros hacemos es no nos quedamos con un solo ingreso. Buscamos otras fuentes, buscamos otras alternativas. Y entonces si tu ingreso es pequeño, busca otro ingreso. No te quedes con un solo ingreso, porque te va a llevar muchísimo más tiempo de salir y vas a estar sufriendo quizás y privándote de cosas que no deberías privarte. O quizás no quisieras privarte. Nadie te dice que te prives cuando tienes la capacidad de generar. Entonces, simplemente es ser un buen administrador de los bienes de Dios. Y les puedo asegurar que ustedes van a comenzar a obtener resultados y van a poder ser de bendición a otros. La Biblia nos dice que prestarás y no pedirás prestado. Entonces ese es el Dios en quien nosotros creemos. Y no se trata nuevamente de algo emocional o algo, Señor bendíceme. No, sé un buen administrador. Y por consecuencia el Señor te va a dar más. Porque si en lo poco fuiste fiel, en lo mucho Él te pondrá. Amén. Yo quiero orar por ustedes, si ustedes me permiten. Y vamos a orar para que el Señor haga de ustedes buenos administradores de su reino. Nosotros necesitamos ayuda. Nosotros como pueblo de Israel sabemos que como pueblo judío, dentro del pueblo judío ustedes saben hay muy pocos creyentes judíos creyentes en Jesús como su Salvador. Y conforme haya más judíos creyentes en Jesús como su Salvador, podemos utilizar mejores los fondos para poder hacer que el Evangelio crezca. Pero estamos limitados porque somos pocos. Y ellos saben hacer mucho dinero y nosotros con los poquitos que somos no alcanzamos toda esa cantidad porque somos pocos. Y cuando vamos y hablamos con el pueblo cristiano, si le decimos, hey, necesitamos ayuda, el pueblo cristiano que nos dice, los judíos tienen dinero. Sí, claro, pero no creen en Jesús. Entonces nosotros queremos llevarles el mensaje y queremos ayudarles a que acepten y conozcan al Señor como su Salvador. Nosotros mensualmente imprimimos
Biblias, las llevamos a las cárceles, llevamos el mensaje, preparamos comida. Ahora en el conflicto que tuvimos allí con el 7 de octubre, empezamos a hacer casas para ellos, para aquellos que fueron sus casas incendiadas. Entonces empezamos a hacer casas. Mi hija estuvo trabajando hace 2 meses atrás, levantando casas para ellos. Entonces toda inversión que nosotros hacemos de nuestro trabajo, de lo que trabajamos. Yo soy biocupacional, yo no vivo del ministerio, no tengo salario ministerial. Entonces yo tengo negocios y de los negocios invierto en el reino. Y saben que nosotros necesitamos cristianos que inviertan en el reino. Nosotros no podemos tener cristianos que solamente estén en la mentalidad de dame Señor. Tiene que haber un cambio. El Mesías está a las puertas, Él viene. Y cuando nosotros salimos aquí afuera, nosotros aquí tendríamos que ser un montón. Simplemente somos un puñado. Que deseamos ser buenos administradores, que deseamos estar bien, que deseamos tener dinero. Y salimos ahí afuera y vemos toda esta comunidad que tiene tanto dinero y la tienen ellos y no nosotros. Y decimos, ¿por qué? Si nosotros somos creyentes, debería irnos mejor, sí, pero no estamos administrando bien. Entonces, ¿saben qué? Lo que nos corresponde a nosotros, se lo están llevando los otros. Pero nunca es tarde. El Señor es bueno en misericordia y siempre nos da una nueva oportunidad. Pero ¿saben qué? El corazón de Él, lo dijo en su último mensaje, fue id y haced discípulos. Pero los discípulos no se hacen sin fondos. No se hacen con pura emoción. No se hacen solamente llegando aquí al servicio. Por más que nosotros quisiéramos ver esto lleno, no se hacen solamente llegando aquí. Él nos tiene que dar creatividad. Él nos tiene que hacer buenos administradores. Pero nosotros tenemos que comprometernos. Si nosotros queremos tener finanzas, si nosotros queremos que a nuestras familias no les falte absolutamente nada, ¿saben lo primero que tenemos que hacer? Es entender de que para que eso suceda, tengo que entender que todo le corresponde a Él. Mi esposo, mi esposa, mi hijo, mi hija, mi casa. Yo dejé absolutamente todo en Argentina para ir a un país en donde no tenía absolutamente nada. Yo llegaba y no sabía dónde iba a vivir. Pero el Señor hoy me dio casa, me dio auto, porque supe ser un buen administrador. Nosotros hoy estamos invirtiendo miles y miles y miles de dólares en el crecimiento del Evangelio, en el pueblo de Israel. Y entonces yo digo, si los cristianos despertaran, no pedirían prestado. Ellos prestarían y el Evangelio crecería y la nación sería cambiada muchísimo más rápido y no la cambia el gobierno, no la cambia la nueva ley. Nosotros seríamos los causantes. Así que tenemos una responsabilidad y tenemos un desafío. Es bueno estar en la congregación, es bueno estar con los hermanos, es bueno estar, pero es importante hacerlo. Entonces es un cambio. A mí me gustaría encontrarme con ustedes el año que viene y que alguno de ustedes venga y me diga, hey, este año hice esto, levanté este negocio, el Señor me regaló esto, me prosperó en esto. Y abrimos una obra, enviamos allí dinero para un pueblo humilde ahí en la montaña. Y tantos aceptaron al Señor. ¿Cuántos les gustaría llegar a ese punto en donde dicen, yo quiero ayudar, yo quiero hacer esto, que el Evangelio crezca, que aquel acepte al Señor? ¿Cuántos les gustaría ver un México bendecido? Ustedes son la respuesta. No es la presidenta que ustedes tienen. Ella no es la respuesta. Somos nosotros, los hijos de Dios. Aquellos que traemos luz y aquellos que traemos sal. Entonces necesitamos actuar. Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, gracias, Señor, te damos por este tiempo. Gracias por este privilegio, por esta oportunidad que nos das de estar aquí, Señor, como pueblo. Señor, gracias porque tu misericordia es nueva cada mañana. Gracias porque tú eres lindo, Señor. Tú eres bueno. Gracias porque sí, nosotros somos completos en ti por medio de Jesús. Señor, gracias porque
Porque tú quieres que nosotros seamos prósperos. Tú quieres vernos bendecidos, Señor. Tú quieres que nosotros prestemos y no pidamos prestado. Señor, ayúdanos a cambiar nuestro entorno, Señor. Pero necesitamos cambiar nosotros, que cambie nuestra casa, Señor. Señor, bendice a cada uno de mis hermanos aquí presentes, Señor. Señor, te pido que traigas un espíritu de sabiduría, que traigas un espíritu de administración en las finanzas, Señor. Que traigas un espíritu de responsabilidad en las finanzas, Señor. Que traigas un espíritu de creatividad en cada uno de ellos, Señor. De productividad. Señor, que ellos sean productivos. Señor, si ellos generaron 5, que tú les des 10 y que luego les des 20 y que luego les des 40, Señor. Y que cuando ellos me observen y digan, ¿cómo sucedió esto? Simplemente en lo poco fueron fiel y en lo mucho, Señor, tú les has puesto. Así que yo creo, Señor, yo creo que eso viene para cada uno aquí, Dios. Dales a ellos la sabiduría necesaria para ser buenos administradores de tus bienes. En el nombre de Yeshua te agradecemos, Señor. Amén. Eduardo, muchísimas gracias. Gracias a Dios por tu vida, gracias por tu corazón, por tu ministerio, por compartir, por este tiempo que nos has compartido, ¿no? Tanta sabiduría, tantos principios que ahí están en la palabra, pero que a veces pasamos